Hay silencios que asustan. Hay quietudes que nos ponen nerviosos. Hay temporadas en las que uno ora, llora, ayuna, siembra, cree, espera y no pasa nada. O por lo menos eso parece. No se mueve la puerta, no cambia el diagnóstico, no vuelve el hijo, no sana la relación, no mejora la economía, no se abre el camino, no suena el teléfono, no llega la respuesta. Y en ese punto del alma, donde el cielo parece haberse quedado mudo, el corazón empieza a fabricar preguntas peligrosas. ¿Dios me habrá olvidado? ¿Dios seguirá conmigo? ¿Será que ya no me oye? ¿Será que hice algo mal? ¿Será que mi tiempo pasó? Y yo vengo a decirte con todo el peso de la palabra de Dios que el silencio del cielo no significa la ausencia de Dios. La quietud no es abandono, la demora no es desamor. El hecho de que no lo veas obrando no quiere decir que haya dejado de obrar, porque nuestro problema es que muchas veces confundimos movimiento con ruido. Creemos que si Dios está trabajando, entonces todo debe temblar, abrirse, cambiar de inmediato, acomodarse delante de nuestros ojos. Pero Dios tiene una costumbre santa de trabajar en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. El Señor suele empezar debajo de la tierra antes de levantar el árbol. Empieza dentro del vientre antes de mostrar al niño. Empieza en lo secreto antes de exhibirlo en público. Empieza en la noche antes de anunciar la mañana. Y alguien necesita oír esto hoy. Cuando todo parece quieto, Dios ya está moviendo tu milagro. Porque hay temporadas en las que uno no necesita una prédica para saltar, necesita una palabra para resistir. Hay domingos en que no hace falta que te digan corre, sino quédate firme. Hay momentos en los que el alma no está para gritar victoria con una sonrisa de fotografía, sino para apretar los dientes, seguir creyendo y decir, aunque no vea nada, sigo confiando en que Dios no perdió el control. Eso fue exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel frente al mar. En Éxodo 14, 13 hasta 14, Moisés les dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mira qué combinación extraña para la lógica humana. Ellos quietos, Dios peleando. Nosotros queremos pelear para ayudar a Dios. Queremos meter mano, acelerar, manipular, empujar, presionar, inventar, negociar, desesperarnos. Y Dios, no, quédate firme, no te estoy pidiendo pasividad espiritual, te estoy pidiendo confianza. A veces la fe no luce como correr, a veces la fe luce como quedarse donde Dios te dijo que te quedarás. A veces la fe no es abrir otra puerta, sino no salirte de la puerta que todavía no se abrió. A veces la fe no es hablar mucho, sino dejar de decir todo lo que el miedo te está sugiriendo. Porque hay instantes en los que el mayor acto de confianza es no desarmar con tus manos lo que Dios está armando en su tiempo. Y el Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. La explicación del contexto de este texto no apunta primero a una quietud romántica, sino a cesar, soltar las armas, dejar la agitación y reconocer la soberanía de Dios. Es como si el Señor dijera, suelta eso que quieres controlar para que recuerdes quién soy yo. Hay batallas que se complican no porque Dios sea débil, sino porque nosotros somos incapaces de dejar de manotear el timón. Yo no sé a quién le hablo, pero siento en mi espíritu que hay gente agotada no por la prueba, sino por la pelea interna de querer resolverlo todo ya. Quieren que hoy sane, hoy vuelva, hoy llame, hoy cambie, hoy se rompa la cadena, hoy aparezca el recurso, hoy se acomode la historia. Y yo no digo que Dios no pueda hacerlo hoy, claro que puede. El Señor sigue siendo poderoso, sigue haciendo milagros, sigue abriendo mares, sigue levantando caídos, sigue restaurando familias, sigue sorprendiendo médicos, sigue proveyendo en medio de la escasez. Pero también sé, porque la Biblia lo enseña y la vida lo confirma, que hay veces en que Dios no trabaja a la velocidad de tu ansiedad, sino a la profundidad de tu propósito. Mirá Jesús en Juan 11, le avisan que Lázaro, el amigo amado, está enfermo y uno esperaría una carrera inmediata, una intervención urgente, un milagro de emergencia, pero el texto dice algo que humanamente incomoda. Dice que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro y cuando oyó que estaba enfermo se quedó 2 días más donde estaba. ¿No te rompe un poco la lógica? Lo amaba, pero se quedó. Sabía, pero no salió corriendo. Podía intervenir, pero esperó. Y ahí está uno de los misterios más profundos del amor divino. A veces el amor de Dios no se expresa en rapidez, sino en propósito. Porque nosotros pensamos, si me ama, llegará ya, pero a veces Dios te ama tanto
que no va a llegar en el minuto de tu alivio emocional, va a llegar en el minuto de su gloria perfecta. Jesús dijo de aquella enfermedad, no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Luego declaró, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Y cuando por fin llega, le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Más tarde, frente al sepulcro, le recuerda, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Permíteme decirlo de una manera pastoral. Jesús no llegó tarde a Betania, llegó al nivel de revelación que esa casa necesitaba. Ellas querían sanidad para un enfermo. Cristo decidió manifestarse como resurrección sobre un muerto. Ellas estaban pidiendo una intervención, Él iba a darles una revelación. Porque a veces tú estás orando para que Dios mantenga con vida algo y Dios está esperando el momento exacto para mostrarte que Él no solo sostiene lo vivo, también resucita lo que tú ya diste por perdido. Y aquí viene una aplicación pastoral que quiero dejar bien clara. No estoy diciendo que cada demora siempre significa que verás exactamente el resultado que imaginaste. No estoy predicando una fórmula mágica. No te estoy vendiendo un eslogan espiritual. Lo que sí te estoy diciendo, sobre base bíblica, es que la demora de Dios nunca es desordenada, nunca es caprichosa, nunca es cruel. Si se detuvo 2 días en Juan 11, no fue porque dejó de amar. Fue porque estaba moviendo un milagro más grande que el que ellas podían imaginar. Tal vez tú estás llorando porque Dios no impidió que la piedra se cerrara y el Señor te dice, no terminé. Tal vez tú dices, Señor, ya es de 4 días, ya pasó demasiado tiempo. Y Dios responde, precisamente ahí empieza mi gloria, donde tu fuerza ya no puede sostener la historia. Lo mismo ocurre en Marcos 4, los discípulos están en medio de una tormenta feroz, la barca se llena de agua, el viento golpea, el miedo sube y Jesús está durmiendo. Durmiendo, eso es insoportable para la carne, porque uno soporta mejor la tormenta que el aparente silencio de Dios en la tormenta. Ellos lo despiertan y casi le reclaman, ¿no te importa que perecemos? Jesús se levanta y ordena al mar, silencio, cálmate. Entonces todo quedó completamente tranquilo. Después les pregunta, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los estudios sobre este pasaje recuerdan que esa reprensión al mar tiene un tono de autoridad absoluta sobre el caos. Incluso el verbo griego usado allí tiene el matiz de ser amordazado. ¡Qué imagen poderosa! Cristo hablándole al caos como quien le pone bozal. No estaba negociando con el viento, no estaba pidiéndole por favor a la tormenta, estaba ejerciendo señorío. Pero escúchame bien, antes de calmar la tormenta alrededor, Jesús quería confrontar la tormenta dentro de ellos. Porque hay ocasiones en que el mayor milagro no es que cambie el clima exterior, sino que tu corazón deje de hundirse mientras el cielo sigue gris. Y esto no es teoría, esto es vida real. Hay gente que sigue esperando un milagro alrededor y mientras tanto Dios está obrando el milagro dentro, está fortaleciendo tu carácter, está limpiando tu motivación, está enseñándote a depender, está rompiendo ídolos, está madurando tu fe, está quitando de ti esa necesidad obsesiva de entenderlo todo para poder creer. Yo sé que eso no siempre emociona. A nadie le gusta que le digan Dios está formando tu carácter cuando lo que uno quiere es que le forme un depósito bancario, pero la Biblia no esconde el proceso. José no salió del pozo al palacio en un fin de semana. Desde la cisterna hasta la cumbre hubo 13 años duros. Años de traición, esclavitud, injusticia, prisión, olvido y espera. Y cuando por fin llegó el día, todo pareció ocurrir de repente. Pero no fue de repente. Fue el resultado de una formación silenciosa, profunda, invisible. Dios estaba obrando cuando nadie veía nada. Hay alguien escuchándome que cree que su vida está estancada. Estoy en la cárcel del anonimato. Estoy en la prisión del proceso, estoy en el cuarto de espera, estoy en el sitio donde nadie me recuerda. Y yo vengo a decirte, si estás en manos de Dios no estás preso, estás en preparación. No estás detenido, estás siendo trabajado. No estás olvidado, estás siendo afinado. Porque cuando llegue el tiempo de Dios, lo que estuvo quieto por años empezará a moverse con una velocidad que solo puede explicar la providencia del cielo. Habacuc 2:3 lo dice con una claridad preciosa. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Qué manera divina de hablar. Para nosotros
Si tarda, tarda. Pero para Dios, si tarda en tu reloj y llega en su calendario, entonces no tardó. La visión no miente, la promesa no caduca, el propósito no se evapora. Puede demorarse a tus ojos, pero no falla a los ojos del Señor. Y el mismo pasaje añade, mas el justo por su fe vivirá, no por su apuro, no por su control, no por su lógica, no por su cálculo, por su fe. La verdadera fe, como recuerdan varios comentaristas, no mira primero hacia adentro ni se alimenta del orgullo, sino que mira hacia el Señor. La fe no siempre tiene explicaciones, pero sí tiene dirección. Entonces, ¿qué haces cuando todo parece quieto? Primero, no interpretes el silencio como rechazo. Segundo, no adores tus sensaciones. Tercero, no abandones lo último que Dios te dijo por culpa de lo último que sentiste. Porque la fe madura cuando deja de depender de la emoción del momento y se aferra al carácter de Dios. Isaías 64:4 dice que no hay otro Dios que actúe en favor del que en Él espera. Me encanta esa frase. No dice solamente que Dios observa al que espera, dice que actúa a favor del que espera. O sea, mientras tú esperas, Él actúa. Mientras tú oras, Él se mueve. Mientras tú lloras, Él trabaja. Mientras tú duermes, Él sigue sosteniendo el universo y también tu historia. Y eso conecta con Isaías 40:31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. La espera bíblica no es apatía, no es cruzarse de brazos con resignación amarga. Es una espera orientada hacia Dios, una confianza que se mantiene viva, una esperanza que no se desconecta del cielo. No es renuncia, es dependencia. A veces la gente imagina la espera como un sillón, cuando en realidad la espera bíblica se parece más a un altar. Es el lugar donde pones tus tiempos, tus exigencias, tus miedos y tus preguntas delante de Dios y dices, no entiendo, pero no me voy, no veo, pero no me suelto, no oigo, pero sigo creyendo. Eso es esperar en Jehová. Ahora bien, hay otra verdad que necesito decirte para no predicarte un mensaje superficial. Romanos 8:28 no enseña que todo saldrá como tú querías, ni que el bien siempre significa más dinero, mejor salud, un ascenso o una vida más cómoda. Una lectura seria del pasaje muestra que el bien supremo del que habla Pablo está conectado con ser conformados a la imagen de Cristo. O sea, Dios usa todo, incluso lo que hiere, incluso lo que confunde, incluso lo que duele, para llevarnos más seguros hacia su propósito eterno. Por eso no te voy a manipular diciéndote que si gritas fuerte mañana a las 9 de la mañana todo se arregla, no. Lo que sí te digo es que si amas a Dios y caminas con Él, nada de lo que estás viviendo es desperdicio. Nada. Ni esa sala de espera, ni ese papel médico, ni esa noche de llanto, ni esa traición, ni ese cierre inesperado, ni ese aparente atraso. Dios no desperdicia lágrimas, Dios no desperdicia desiertos, Dios no desperdicia prisiones, Dios no desperdicia silencios. Y a veces, seamos honestos, lo más difícil no es la prueba, es la interpretación de la prueba. Lo que mata no es solo el problema, sino lo que concluimos mientras el problema no cambia. Dios se fue, ya no le importo, todos avanzan menos yo, se terminó mi tiempo. No va a pasar nada. Ahí es donde el enemigo trabaja. No solo quiere herirte con la tormenta, quiere evangelizarte con mentira en medio de la tormenta. Quiere que hagas teología desde la herida. Quiere que conviertas una demora en un veredicto, quiere que llames final a lo que apenas es un proceso. Pero el Señor hoy rompe ese diagnóstico del infierno sobre tu alma. No llames tumba a lo que Dios todavía llama escenario. No llames ruina a lo que Dios está reordenando. No llames abandono a lo que en realidad es formación. No llames castigo a todo dolor, porque no todo valle es consecuencia de tu pecado. Muchos valles son parte de tu proceso. Y déjame hablarte de la quietud de una forma muy práctica. Cuando todo parece quieto, Dios muchas veces ya se está moviendo en 5 lugares al mismo tiempo, en ti, quebrando tu orgullo. En las circunstancias, acomodando piezas que ni conoces. En otras personas, tocando corazones a los que tú no tienes acceso. En el tiempo, cerrando puertas que te habrían destruido. Y en el futuro, preparándote algo que hoy no sabrías administrar. Por eso la fe no es solo creer que Dios puede, la fe también es creer que Dios sabe.
escucha esto con el corazón abierto. Muchas veces quieres un milagro inmediato, pero Dios quiere una transformación profunda. Y la transformación profunda casi nunca hace ruido. El rencor no se va con un aplauso. El carácter no madura en una noche. La dependencia no nace en la abundancia. La humildad no florece en el aplauso. Hay cosas que solo crecen en el silencio. Por eso algunos de los movimientos más santos de Dios en tu vida no han ocurrido cuando estabas gritando, sino cuando te sentías vacío y aún así seguiste orando. Cuando no sentías nada y aún así abriste la Biblia. Cuando no veías salida y aún así fuiste fiel. Cuando nadie te aplaudía y aún así obedeciste. Cuando el milagro no aparecía y aún así adoraste. Ahí, precisamente ahí, Dios estaba moviendo algo. Porque cualquiera canta cuando se abre el mar. La fe de otro calibre canta cuando el mar sigue delante. Cualquiera da testimonio cuando Lázaro sale caminando. La fe madura sigue confiando mientras todavía hay piedra y olor de tumba. Cualquiera predica victoria cuando el viento cesó. La fe verdadera aprende a descansar aún cuando la barca cruje. Y yo creo que en esta hora Dios está levantando gente así. Gente menos enamorada del ruido y más rendida al proceso. Gente que no necesita una señal nueva cada 20 minutos para seguir creyendo. Gente que aprendió a decir, si Dios habló, yo me quedo con eso aunque mi emoción cambie. Gente que ya no ora solo para escapar del dolor, sino para ser hallada fiel en medio del dolor. Tal vez hoy estás en una de estas 3 escenas bíblicas. O estás frente al mar y no sabes qué hacer. O estás en Betania frente a una tumba que te duele. O estás en la barca creyendo que te hundes mientras Jesús parece dormir. Sea cual sea tu escena, el mensaje es el mismo. Dios no perdió tu dirección. Él sabe tu nombre, tu dirección, tu estado, tus lágrimas, tus preguntas, tus noches sin sueño. Y si hoy todo parece quieto, no es porque el cielo cerró operaciones. Es porque muchas veces los milagros del reino se cocinan en silencio. Dios trabaja en lo escondido. Trabaja en la semilla. Trabaja en la raíz. Trabaja en la noche. Trabaja en la espera. Trabaja en el desierto. Trabaja en la cárcel. Trabaja en la tormenta. Trabaja en la tumba. Trabaja en lo que tú no puedes medir. Trabaja en lo que no puedes publicar. Trabaja en lo que nadie aplaude. Trabaja en lo que no entiendes. Y cuando se manifiesta, todos dicen de repente, pero tú sabrás que no fue de repente. Fue Dios obrando en secreto. Y hoy quiero hablarle a la madre que sigue orando por un hijo distante. A ese hombre que carga un cansancio que no le contó a nadie. A esa mujer que tiene la sonrisa firme por fuera, pero el corazón hecho trizas por dentro. A ese joven que cree que ya perdió tiempo. A ese matrimonio que está en una habitación fría, compartiendo techo, pero no paz. A quien está esperando una respuesta laboral. A quien está esperando ver mejoría en su cuerpo y debe seguir también el tratamiento y el consejo médico mientras ora. A quien siente que se le hizo tarde para todo. Escucha bien, Dios sigue siendo Dios aun cuando tu calendario diga otra cosa. No quiero que te vayas de este mensaje con una emoción pasajera. Quiero que te vayas con una convicción. La convicción de que la quietud no es derrota. La convicción de que el silencio no es vacío. La convicción de que la tardanza aparente no anula la fidelidad de Dios. La convicción de que el Señor sigue obrando aunque todavía no veas la puerta abierta. La convicción de que si Él prometió no mentirá. La convicción de que si Él comenzó la obra la terminará. La convicción de que si hoy no entiendes, no por eso Él dejó de reinar. Así que hoy, en lugar de rendirte, quédate firme. En lugar de interpretar lo peor, vuelve a la palabra. En lugar de correr desesperado, entra al cuarto, cierra la puerta y ora. En lugar de maldecir el proceso, pregúntale al Señor qué está formando en ti. En lugar de decir no está pasando nada, atrévete a declarar con fe. Aunque todo parezca quieto, Dios ya está moviendo mi milagro. Decláralo donde estás. En voz baja si hace falta, pero decláralo. Dios ya está moviendo mi milagro. Aunque no lo vea, Dios ya está moviendo mi milagro. Aunque no lo sienta, Dios ya está moviendo mi milagro. Aunque el médico no haya traído noticias nuevas, aunque mis finanzas sigan apretadas, aunque mi casa aún esté en batalla, aunque mi alma haya llorado en secreto, Dios ya está moviendo mi milagro. Y si el milagro tarda, Dios me sostendrá en la espera. Y si el mar no se abre hoy, Dios me dará firmeza para no volver a Egipto. Y si la tormenta no cesa en este instante, Cristo me dará paz para no hundirme por dentro. Y si la tumba sigue cerrada un poco más, el Señor seguirá siendo la resurrección y la vida. Oremos. Señor amado, hoy vengo delante de ti
por cada persona que escucha este mensaje con el corazón cansado, por el que está esperando, por el que ha llorado, por el que no entiende, por el que siente que todo está demasiado quieto. Padre, en el nombre de Jesús, rompe toda mentira de abandono, rompe toda interpretación de derrota, rompe toda desesperanza. Recuérdanos que tu silencio no es ausencia, que tu demora no es crueldad, que tu quietud no es desinterés. Danos fe para esperar, fortaleza para obedecer, paz para descansar y ojos espirituales para creer que tú ya estás obrando. Señor, entra en la barca de quien siente tormenta, párate frente a la tumba de quien siente pérdida, abre camino en el mar de quien se siente atrapado. Y mientras esperamos, forma en nosotros el carácter de Cristo. Que no se apague nuestra fe, que no se enfríe nuestra oración, que no se rompa nuestra esperanza. Declaramos que tú sigues siendo Dios, que tú sigues siendo bueno y que tú sigues moviendo milagros, aun cuando todo parece quieto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si esta palabra habló a tu corazón, recíbela con fe, compártela con alguien que esté esperando un milagro, suscríbete al canal Dante Gebel Predicás y ayúdanos a seguir llevando esperanza, palabra y fe a más vidas. Porque cuando la palabra corre, la luz también llega. Hay casas que por fuera siguen en pie, pero por dentro hace mucho que dejaron de sentirse como hogar. Hay mesas donde todavía se sirve la comida, pero hace años que no se sirve paz. Hay habitaciones donde se duerme, pero no se descansa. Hay familias que sonríen para la foto, que van a la iglesia, que cumplen con la rutina, que suben imágenes bonitas, pero cuando se cierra la puerta de la casa y nadie mira, se oyen los silencios, se sienten las heridas, se nota la distancia, se respira la tensión. Y tal vez hoy me está escuchando alguien que ama a Dios, pero que en su casa está peleando una batalla que no sabe cómo nombrar. No es solo un problema, es una acumulación de cansancio, de palabras que dolieron, de decepciones, de promesas rotas, de hijos que se alejaron, de matrimonios que se enfriaron, de conversaciones que ya no existen, de abrazos que se perdieron por el camino. Y uno llega a un punto en el que mira al cielo y dice, Señor, si puedes hacer milagros en cualquier parte, ¿por qué no empiezas por mi casa? Y hoy vengo a decirte algo con toda la fuerza de mi corazón. Dios no se olvidó de tu familia. Dios no archivó tu apellido. Dios no decretó que tu historia termine en ruinas. Dios trae restauración a tu familia y sana tu hogar. No porque nosotros seamos perfectos, no porque no hayamos fallado, no porque merezcamos una segunda oportunidad, sino porque Él sigue siendo especialista en levantar lo que parecía perdido, en reconciliar lo que parecía irreconciliable, en devolver vida a lo que parecía muerto. Y si alguien necesita oír esto desde el alma, óyelo bien. La última palabra sobre tu casa no la tiene el rencor, no la tiene el orgullo, no la tiene el pasado, no la tiene la herida, no la tiene el infierno. La última palabra la sigue teniendo Dios. La Escritura dice en Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué declaración tremenda. No dice yo y mi casa nunca tendremos conflictos. No dice yo y mi casa jamás atravesaremos noches difíciles. No dice yo y mi casa seremos una familia perfecta. Dice yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque el milagro de una familia no empieza cuando todos están de acuerdo entre sí. Empieza cuando alguien se pone de acuerdo con Dios. El hogar no cambia primero cuando cambia el otro. El hogar empieza a cambiar cuando uno decide levantar un altar en medio del desorden. Cuando uno dice, aunque no vea todavía el cuadro completo, esta casa le pertenece al Señor. Josué estaba en una generación llena de decisiones ambiguas, de mezclas, de influencias, de dioses ajenos, de corazones divididos. Y en medio de todo eso se levantó para decir, en cuanto a mí, ya decidí. Mi casa tendrá dirección. Mi casa tendrá altar, mi casa tendrá señorío, mi casa servirá a Jehová. Y ese es el problema de muchos hogares hoy. No es que no tengan muebles, es que no tienen dirección. No es que no tengan techo, es que no tienen altar. No es que no tengan recursos, es que no saben quién gobierna la casa. Porque una casa puede tener pantallas en cada cuarto y seguir vacía. Puede tener comida en la nevera y seguir seca espiritualmente. Puede tener agenda llena y seguir hueca. El Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127, 1.
En otras palabras, puedes pintar las paredes, cambiarte de ciudad, mejorar tu salario, cambiar el colchón, redecorar la sala, reorganizar el presupuesto, intentar nuevas dinámicas, pero si el Señor no edifica la casa, el esfuerzo humano no alcanza para sostener lo que solo la presencia de Dios puede sanar. Hay cosas que la terapia ayuda a ordenar, y bendito sea Dios por toda ayuda sana y sabia. Hay cosas que una conversación madura puede acomodar. Hay cosas que el tiempo puede procesar, pero hay grietas del alma familiar que solo el Señor puede tocar. Porque el hogar no se quiebra de golpe, se quiebra por pequeñas fisuras ignoradas. Un día se deja de escuchar, otro día se responde con dureza, después se acumula resentimiento, luego se instala el cansancio, más tarde llega la distancia, después aparece el hielo emocional. Y cuando uno reacciona ya no recuerda en qué momento la casa dejó de sentirse casa. Por eso la restauración de Dios es tan gloriosa. Él no solo repara la pared que se cayó, Él detecta la grieta escondida. Él no solo trata el síntoma, Él toca la raíz. Él no solo quiere que vuelvan a hablarse, Él quiere sanar lo que se dijeron y lo que nunca pudieron decirse. Y aquí hay una promesa que a mí me estremece. Malaquías 4:6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Observa algo precioso. Dios no empieza diciendo que va a arreglar primero la conducta, sino el corazón. Porque la conducta es el fruto, el corazón es la raíz. Nosotros solemos pedir: Señor, cambia la actitud de mi hijo, cambia el carácter de mi esposo, cambia la forma de hablar de mi esposa, cambia el ambiente de esta casa. Y Dios dice: yo voy más profundo, yo haré volver el corazón. El Señor sabe que donde el corazón regresa, los puentes empiezan a reconstruirse. Donde el corazón se vuelve, las palabras encuentran otro tono. Donde el corazón es restaurado, el orgullo empieza a ceder. Donde el corazón es tocado por Dios, la casa deja de ser campo de batalla y vuelve a ser territorio de gracia. Ahora bien, no confundamos restauración con negación. Restaurar no es barrer el problema debajo de la alfombra y fingir que aquí no pasó nada. Restaurar no es decir, bueno, sigamos como si nada, cuando sí pasó algo. Restaurar no es espiritualizar el daño para no confrontarlo. Restaurar no es obligar a una víctima a sonreír mientras sigue sangrando. Y déjame decirlo con claridad pastoral: donde hay abuso, violencia, manipulación destructiva o peligro real, la restauración también incluye verdad, límites, protección y ayuda seria. Dios ama tanto la paz del hogar que no llama paz a lo que en realidad es opresión. Así que cuando yo digo que Dios restaura familias, no estoy prometiendo soluciones mágicas ni superficiales. Estoy hablando del Dios que trae su luz para que se enfrente la verdad, se confiese el pecado, se derribe el orgullo, se pida perdón, se repare el daño y se vuelva al diseño del cielo. Y aquí es donde la palabra se vuelve incómoda, pero necesaria. Efesios 4:31 hasta 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No dice perdonen cuando ya no duela. No dice perdonen cuando el otro lo merezca. No dice perdonen cuando tengan ganas. Dice como Dios os perdonó en Cristo. O sea, la medida del perdón en casa no es la conducta del otro, es la gracia que yo ya recibí del Señor. Eso es fuerte. Porque todos queremos misericordia cuando fallamos, pero justicia severa cuando nos fallan. Todos queremos que Dios entienda nuestro proceso, pero que Él acelere el proceso del otro. Todos queremos ser abrazados en nuestro peor día, pero nos cuesta abrazar a quien nos hirió. Sin embargo, el Evangelio destruye esa doble vara. Me recuerda que yo no vivo de mi impecabilidad, sino de la compasión de Cristo. Colosenses 3:13 hasta 14 lo confirma. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Me gusta esa imagen, vestíos, porque hay hogares donde la gente se viste para salir, pero se desviste del amor para convivir. Tratan mejor al cliente que al cónyuge, mejor al vecino que al hijo.
Mejor al extraño que al hermano de la misma casa. Y Pablo dice, vístanse de misericordia, de benignidad, de paciencia, de amor. En otras palabras, no basta con amar de manera abstracta. El amor en el hogar se viste, se pone tono correcto, se pone paciencia, se pone dominio propio, se pone ternura, se pone silencio cuando uno podría destruir con una frase. Se pone humildad para decir, perdóname, reaccioné mal. Se pone madurez para decir, no voy a dejar que este enojo duerma otra noche conmigo, porque una casa no se sana solo con grandes campañas espirituales. También se sana cuando alguien decide cambiar la manera en que responde hoy, aquí, en esta conversación, en este conflicto, en este momento. Y yo sé que alguno dirá, pero tú no sabes lo que me hicieron. Tienes razón, probablemente no lo sé en toda su dimensión, pero sí sé que el resentimiento jamás edificó una casa. La amargura puede darte una falsa sensación de control, pero en realidad incendia el hogar desde adentro. El rencor te promete protección, pero termina encarcelando tu paz. La falta de perdón hace que la ofensa se quede a vivir en la sala, en la cocina, en la cama matrimonial, en la mesa de Navidad, en las conversaciones con los hijos. Y Dios dice, quítese, como quien saca basura de la casa, no porque no haya dolido, sino porque si no se saca, contamina todo el ambiente. Pero además de sanar heridas internas, Dios también restaura a los que se fueron lejos. Y aquí aparece una de las escenas más conmovedoras del Evangelio. Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. Dice la Biblia que el hijo menor se fue lejos, malgastó todo, tocó fondo, y volviendo en sí dijo, me levantaré e iré a mi padre. Lucas 15, 17 hasta 18. Qué frase tan poderosa, volvió en sí. Porque antes de volver a la casa tuvo que volver en sí. Hay hijos, esposos, esposas, padres, madres, hermanos, que primero necesitan despertar por dentro antes de regresar por fuera. Y quizás tú dices, mi hijo se fue lejos. No siempre lejos significa kilómetros. A veces se fue lejos emocionalmente. Se fue lejos espiritualmente. Se fue lejos moralmente. Se fue lejos en sus decisiones. Se fue lejos en sus afectos. Pero el mismo Dios que sabe llegar hasta el último rincón del corazón también sabe provocar ese momento santo donde alguien vuelve en sí. Ahora, escucha esto porque aquí hay esperanza para quien está esperando a alguien. El Padre no salió a humillarlo, salió a recibirlo. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia y corrió. Lucas 15, 20. Dios mío, qué retrato del corazón de Dios. No lo vio impecable, lo vio regresar. No lo vio digno, lo vio arrepentido. No esperó que llegara perfumado, con discurso perfecto, con currículo corregido. Corrió hacia él. Eso significa que cuando alguien da un paso verdadero de regreso, el cielo no responde con frialdad, responde con misericordia. Y si tú tienes un hijo lejos, una hija lejos, un esposo lejos, una esposa lejos, un hermano lejos, no dejes de orar. Porque el Padre sigue viendo desde lejos. El Padre sigue corriendo hacia el que vuelve. El Padre sigue vistiendo otra vez al que se sentía indigno. El Padre sigue diciendo, este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Lucas 15, 24. Pero Lucas 15 no solo habla del hijo menor, también habla del mayor. Y eso es tremendo, porque en muchos hogares no solo hay heridas de rebeldía, también hay heridas de rigidez, de comparación, de orgullo, de justicia propia. El hijo mayor estaba cerca de la casa, pero lejos del corazón del padre. Estaba en el campo trabajando, obedeciendo, cumpliendo, pero lleno de resentimiento. Y hay gente en la familia que nunca se fue físicamente, pero emocionalmente vive lejos. Nunca gastó la herencia en una provincia apartada, pero la gastó en enojo silencioso. Nunca rompió el hogar con escándalo, pero lo congeló con dureza. Y el mismo padre que salió a abrazar al menor salió a rogarle al mayor que entrara. ¿Por qué? Porque Dios no solo quiere restaurar al rebelde, también quiere sanar al correcto que se endureció. No solo quiere traer de vuelta al que se fue, también quiere enternecer al que se quedó, pero perdió la alegría. Y aquí hago una aplicación pastoral que me parece necesaria. En toda familia herida suele haber de ambos, los que piden misericordia porque fracasaron visiblemente y los que creen no necesitar misericordia porque su caída fue interna y elegante. Pero los dos necesitan gracia.
el de la provincia apartada y el del patio de la casa, el que quebró todo de golpe y el que dañó con frialdad, el que falló por impulsividad y el que falló por soberbia. Por eso una familia no se restaura cuando uno queda como el villano absoluto y el otro como el santo absoluto. Se restaura cuando todos se ponen bajo la luz de Dios y reconocen: Señor, nos has tenido paciencia a todos. Sana lo que cada uno rompió de una forma distinta. También quiero hablar a los padres que lloran por sus hijos. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este texto no debe usarse como fórmula mecánica para producir culpa, como si unos padres piadosos jamás pudieran sufrir una temporada de dolor con un hijo. No, la Biblia no niega la complejidad humana. Lo que sí enseña es que la formación espiritual deja huellas profundas. Sembrar verdad nunca es en vano, orar nunca es en vano. Modelar fe nunca es en vano. Tal vez hoy no ves el fruto, pero la semilla no desapareció. Quizás tu hijo está lejos de la disciplina que le enseñaste, pero no puede borrar tan fácil la oración de aquella madre, el consejo de aquel padre, la palabra que se le sembró, el ejemplo que observó. Y aunque hoy parezca que la voz del mundo grita más fuerte, no subestimes la voz de Dios que puede despertarlo en medio de la noche. Hechos 16 nos cuenta que el carcelero de Filipos preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, 30 hasta 31. Ahora, esto no significa una salvación automática sin fe personal. El mismo relato dice que les hablaron la palabra a él y a todos los que estaban en su casa, y que la casa creyó. Hechos 16. Sanse ardo, sanse sí. Pero hay aquí una esperanza hermosa. Cuando el evangelio entra en un hogar, no viene para tocar a una sola persona y desentenderse del resto. Dios ama familias completas. Dios piensa en casas completas. Dios quiere que la fe corra por los pasillos del hogar, se siente en la mesa, entre al cuarto del hijo, a la conversación del matrimonio, a las decisiones económicas, a la manera de hablar, a la forma de resolver conflictos. El evangelio no es un cuadro para colgar en la pared, es una presencia para invitar al centro de la casa. Y si hablamos del matrimonio, también necesitamos volver al diseño del Señor. Primera de Pedro 3:7 habla de vivir juntos con comprensión y honor. ¿Qué falta hace eso? Comprensión, honor, no sarcasmo constante, no menosprecio fino, no competencia matrimonial, no humillación disfrazada de broma, honor, comprensión. Porque hay parejas que no se destruyen a gritos, sino a deshonras pequeñas repetidas durante años. Y un hogar no se sana solo con pasión emocional, se sana con reverencia mutua, con arrepentimiento real, con comunicación limpiada por el Espíritu Santo, con decisiones concretas. A veces el milagro no será un trueno del cielo, sino que un esposo vuelva a escuchar de verdad. A veces el milagro será que una esposa vuelva a hablar sin desprecio. A veces el milagro será que ambos se arrodillen antes de discutir. A veces el milagro será que el hogar vuelva a tener oración, no como ritual, sino como dependencia. Yo sé que alguno puede pensar: ya perdimos demasiado tiempo, y entonces aparece Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. En su contexto, Dios le habla a su pueblo acerca de una restauración real después del juicio y la devastación. Así que no lo voy a usar como eslogan barato de prosperidad instantánea. Pero sí te digo, en aplicación pastoral y con reverencia bíblica, que Dios tiene poder para redimir años perdidos. Tal vez no siempre te devuelva cada circunstancia exactamente como era antes. Tal vez no borre todas las consecuencias de un día para otro. Tal vez no haga magia para que nunca hubiese pasado nada. Pero sí puede devolver sentido donde hubo desperdicio. Sí puede producir fruto donde hubo sequía. Sí puede darte una segunda temporada de paz. Sí puede enseñarte más en la cicatriz que lo que aprendiste en la comodidad. Sí puede hacer que los años devorados no tengan la última palabra. Hay matrimonios que pensaban que ya no quedaba nada y volvieron a mirarse con ternura. Hay hijos que juraron no regresar y terminaron quebrados ante el Señor. Hay padres que se creían incapaces de expresar amor y acabaron bendiciendo a sus hijos con lágrimas en los ojos. Hay familias que se hablaban solo por compromiso y volvieron a tener mesa, oración y abrazo, no porque fueran mejores, sino porque Dios sigue entrando en casas cerradas. Él no le teme al desastre doméstico. Él no se intimida con la historia rota.
Él no retrocede ante lo complejo. El mismo Cristo que calmó la tempestad también sabe hablarle a la tormenta emocional de una familia. Y aquí quiero decirte algo muy sencillo, pero muy serio. Deja de declarar ruina sobre tu casa. Deja de decir mi hijo no tiene remedio, mi matrimonio no tiene arreglo, en esta familia todos terminamos mal, nosotros somos así, mi casa está maldita. No uses la boca para sellar la prisión de aquello por lo que has estado orando. Ezequiel fue llevado a un valle de huesos secos y Dios le preguntó si podían vivir y luego le dijo que profetizara. Hay momentos en que tienes que dejar de describir el desastre y empezar a proclamar la fidelidad de Dios sobre lo que parece muerto. No es negar la realidad, es negarse a darle a la realidad la categoría de destino final. Empieza a decir, en el nombre de Jesús, mi casa servirá al Señor. En el nombre de Jesús, esta historia no termina en cenizas. En el nombre de Jesús, lo que el infierno quiso partir, Dios lo puede sanar. En el nombre de Jesús, mi hogar volverá a respirar paz. Ahora entiende algo, restauración no es instantaneidad. A veces comienza con un solo corazón quebrantado. A veces empieza con una llamada, a veces con un perdón, a veces con una confesión, a veces con un te escucho. A veces con apagar el teléfono y sentarse a hablar, a veces con pedir ayuda, a veces con reconocer no sé hacerlo solo. Dios obra en procesos porque quiere algo más profundo que una emoción momentánea. Quiere fundamentos nuevos. Quiere una casa distinta, no solo una crisis maquillada. Quiere que cuando el milagro llegue tenga raíces. Así que hoy, si eres padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija, abuelo, abuela, hermano o hermana, no te quedes cruzado de brazos viendo cómo el ambiente de tu casa se deteriora. Vuelve al altar, pon el nombre de tu familia delante de Dios, unge la casa con oración, bendice los cuartos, ora por la mesa, ora por las puertas, ora por las conversaciones pendientes, ora por el que está lejos, ora por el que está endurecido, ora por el que nadie soporta, ora por el que parece no escuchar, ora por ti también, para que Dios arranque de ti lo que contribuyó al dolor del hogar. Porque a veces queremos que Dios toque a todos, menos a nosotros. Y la restauración empieza cuando decimos, Señor, empieza aquí. Rompe primero mi dureza, sana primero mi tono, corrige primero mi orgullo, haz de mí un instrumento de paz dentro de esta casa. Y te lo digo con esperanza, no con condenación. Todavía hay aceite para tu hogar. Todavía hay palabra para tu familia. Todavía hay mesa después de tanta guerra. Todavía hay abrazo después de tanta distancia. Todavía hay canto después de tanto llanto. Todavía hay reconciliación donde hoy solo ves tensión. Todavía hay hijos que regresarán. Todavía hay corazones que se volverán. Todavía hay matrimonios que renacerán. Todavía hay casas donde Cristo volverá a ser Señor de verdad y no solo un nombre mencionado de vez en cuando. No te rindas en la puerta del milagro. No conviertas una temporada en sentencia. No le entregues al desaliento el título de propiedad de tu casa. Levántate en fe, toma tu familia en oración. Repite en el alma, aunque hoy tiemble tu voz: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si hoy no puedes decirlo con triunfo, dilo con lágrimas. Si no puedes decirlo con fuerza, dilo con fe. Si no puedes decirlo viendo resultados, dilo mirando al Dios que resucita lo que parecía terminado. Quiero terminar orando contigo. Señor, hoy te entregamos nuestras casas. No las casas perfectas, sino las reales. Las que tienen grietas, silencios, lágrimas y cansancio. Te entregamos los matrimonios heridos, los hijos lejos, los padres agotados, los corazones endurecidos y las mesas vacías de paz. En el nombre de Jesús, entra en nuestros hogares. Haz volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Arranca la amargura, quiebra el orgullo, derriba el rencor, sana la memoria, restaura la conversación, devuelve la ternura y levanta otra vez el altar familiar. Declaramos que Cristo es Señor de nuestra casa. Declaramos que el pasado no tendrá la última palabra. Declaramos que la gracia de Dios correrá por nuestros pasillos, tocará nuestras habitaciones y se sentará a nuestra mesa. Y si había años devorados, tú puedes redimirlos. Y si había amor enfriado, tú puedes encenderlo. Y si había alguien lejos, tú puedes traerlo de regreso. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela con alguien que la necesite. Y si quieres seguir recibiendo mensajes
que enciendan tu fe y te acerquen más a la presencia de Dios, suscríbete, acompaña este canal y ayúdanos a llevar esperanza a más hogares. Hay batallas que no hacen ruido por fuera, pero por dentro parecen un terremoto. Hay personas que sonríen, trabajan, sirven, cocinan, cuidan a sus hijos, van a la iglesia, responden mensajes, cumplen horarios y sin embargo por dentro sienten que algo se les está rompiendo en silencio. Nadie lo nota del todo. Nadie ve el nudo en la garganta. Nadie escucha el corazón corriendo más rápido que los pensamientos. Nadie sabe lo que pasa cuando llega la noche y por fin se apagan las luces, porque es ahí, justamente ahí, cuando la ansiedad deja de tocar la puerta y entra sin pedir permiso. Y entonces uno se acuesta cansado pero no descansa, cierra los ojos pero no duerme, el cuerpo está en la cama pero la mente sigue corriendo una maratón. Piensas en lo que pasó, en lo que no pasó, en lo que podría pasar, en lo que te dijeron, en lo que temes, en lo que no puedes controlar. Y cuando menos te das cuenta, la ansiedad te robó la calma, te robó el aliento, te robó la serenidad, te robó el disfrute del presente. Estás en casa, pero no estás presente. Estás con los tuyos, pero por dentro estás peleando una guerra que nadie ve. Y hoy quiero hablarte a ti que últimamente has dicho en silencio, Señor, ya no quiero vivir así, ya no quiero sobrevivir por dentro, necesito paz, necesito descanso, necesito que mi alma respire otra vez. Déjame decirte algo desde el principio, sentir ansiedad no te convierte en un mal creyente, no te hace menos espiritual, no significa que has dejado de amar a Dios, no significa que Dios se alejó de ti. A veces significa simplemente que eres humano, que estás cansado, que has cargado demasiado por demasiado tiempo y que has intentado resolver con tu fuerza lo que solo puedes sostener con la gracia de Dios. Pablo escribe en Filipenses 4, contra 6 hasta 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira qué precioso es esto. La Biblia no niega que existan motivos para preocuparse. No está escrita para gente desconectada de la realidad. Pablo no le escribió eso a personas que estaban tomando vacaciones junto al mar. Le escribió a creyentes que conocían la presión, la oposición, la incertidumbre. Y aún en ese contexto les dice, no permitan que la ansiedad gobierne el corazón. No dejen que la preocupación se siente en el trono de la vida. La palabra que Pablo usa para afanosos tiene la idea de una mente dividida, jalada en muchas direcciones al mismo tiempo. Y eso es precisamente lo que hace la ansiedad, te divide. Una parte de ti quiere confiar y otra quiere controlar. Una parte de ti quiere descansar y otra cree que si no lo piensa 300 veces algo malo va a pasar. Una parte de ti quiere adorar, pero otra está atrapada imaginando escenarios terribles que tal vez nunca ocurran. La ansiedad le hace creer al alma que pensar más es igual a resolver más, pero no es verdad. Hay pensamientos que no resuelven, solo desgastan. Hay vueltas mentales que no producen sabiduría, solo cansancio. Hay noches en que uno no necesita otro cálculo, otra hipótesis, otro análisis. Lo que necesita es llevar el peso delante de Dios y reconocer, Señor, esto ya me está superando. Y aquí aparece la primera gran verdad de esta palabra. Dios no te pidió que cargaras solo con lo que te está quebrando. No te pidió que fueras tu propio Salvador. No te pidió que fueras el Mesías de tu casa. No te pidió que resolvieras todo, que sostuvieras a todos, que anticiparas todos los problemas, que evitaras todos los dolores. Hay una gran diferencia entre ser responsable y querer ser omnipotente. Ser responsable es hacer tu parte. Querer ser omnipotente es pretender cargar lo que solo Dios puede sostener. Por eso Pablo dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No porque Dios ignore lo que te pasa, sino porque hay algo que sucede cuando lo nombras delante de Él. La ansiedad se alimenta de preocupaciones difusas, pero la oración las pone sobre la mesa. La ansiedad te enreda, la oración ordena. La ansiedad te asfixia, la oración abre una ventana. La ansiedad te hace mirar hacia adentro hasta el agotamiento. La oración te vuelve a levantar la mirada hacia el cielo. Y fíjate en esto, no dice solo oración, dice oración, ruego y acción de gracias. Oración es acercarte, ruego es suplicar con honestidad. Acción de gracias es recordar, aún en medio del caos, que Dios no ha dejado de ser bueno. Eso es poderoso,
Porque la gratitud en tiempos fáciles es linda, pero la gratitud en medio de la tormenta es un acto de guerra espiritual. Dar gracias cuando todo está en orden es natural. Dar gracias cuando todavía no entiende lo que está pasando es fe madura. Es decir, no comprendo el proceso, pero conozco al Dios que me acompaña en el proceso. No entiendo el mapa, pero conozco la mano que me guía. Y entonces Pablo dice que la paz de Dios guardará el corazón y los pensamientos. La imagen es la de una guardia, una guarnición, un centinela. Es como si Dios dijera, cuando tú traes tu carga a mi presencia, yo pongo mi paz a vigilar tu interior. Eso me conmueve. Porque muchos piensan la paz como una sensación frágil, una emoción pasajera, un momento bonito. Pero la paz de Dios no es decoración espiritual, es defensa espiritual. La paz de Dios no es maquillaje para que parezca que todo está bien. Es una fortaleza invisible que se levanta por dentro cuando por fuera todavía hay tormenta. La paz de Dios no siempre cambia la escena de inmediato, pero cambia el centro desde el cual la atraviesas. La tormenta puede seguir allá afuera, pero ya no manda dentro de ti. El problema puede no haberse resuelto del todo, pero ya no te domina igual. Las preguntas pueden seguir, pero ya no te poseen, porque cuando la paz de Dios entra, la ansiedad deja de ser la dueña de la casa. Y esto conecta maravillosamente con las palabras de Jesús en Mateo 11:28, 3:0. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué invitación tan tierna y tan poderosa. Jesús no dice, vengan a mí los que tienen todo resuelto, no dice, vengan a mí los que nunca dudan, no dice, vengan a mí los que nunca tiemblan, dice, vengan a mí los cansados, vengan a mí los cargados, vengan a mí los que ya no pueden más. Hay gente que cree que para acercarse a Cristo primero tiene que dejar de estar rota, pero es al revés. Uno viene roto para que Él lo restaure, uno viene cansado para que Él lo haga descansar, uno viene agobiado para que Él lo alivie. Uno no llega a Jesús después de arreglarse, llega para que Jesús empiece a arreglar lo que no pudo resolver solo. Ahora, observa algo profundo. Jesús no promete solo descanso físico, dice descanso para vuestras almas. Porque hay personas que duermen 8 horas y siguen agotadas, toman vacaciones y siguen vacías, se aíslan un fin de semana y vuelven igual o peor. ¿Por qué? Porque el problema no era solo el cansancio del cuerpo, era el cansancio del alma. Y el alma se cansa cuando vive cargando culpas que no entregó, miedos que no confesó, dolores que no procesó, pérdidas que no lloró, exigencias que nadie le puso pero que igual asumió. El alma se cansa cuando quiere agradar a todos, controlar todo, anticipar todo y resolver todo. El alma se cansa cuando olvida que fue creada para depender de Dios y empieza a vivir como si todo dependiera de ella. Jesús dice, llevad mi yugo. Esto parece una contradicción. Uno esperaría que dijera, vengan a mí y no lleven nada, pero no. Dice, tomen mi yugo. Porque el descanso de Cristo no es evasión, es compañía. No es ausencia total de responsabilidad. Es una manera nueva de cargar la vida. El yugo de Jesús es fácil no porque la vida deje de tener desafíos, sino porque ya no la carga solo. El yugo de Jesús es ligero porque Él entra contigo al surco. Él no te mira desde la orilla diciendo haz lo mejor. Él se pone a tu lado y dice vamos juntos. Eso cambia todo. Hay una ansiedad que nace del orgullo disfrazado de responsabilidad. No suena bonito decirlo, pero hay que decirlo. A veces nos angustiamos tanto porque en el fondo creemos que si nosotros soltamos, el mundo se cae. Y no, mi querido amigo, el mundo no descansa sobre tus hombros, descansa sobre los hombros del Señor. Tú eres siervo, no soberano. Tú eres hijo, no dueño del universo. Tú eres amado, pero no omnipotente. Por eso 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No dice una parte, dice toda. La ansiedad económica, échala sobre Él. La ansiedad por tus hijos, échala sobre Él. La ansiedad por el diagnóstico, échala sobre Él. La ansiedad por lo que viene, échala sobre Él. La ansiedad que no sabes ni explicar, échala sobre Él. Y la expresión echando es fuerte. No es acomodar elegantemente una preocupación en un rincón, es lanzarla, descargarla, soltarla con decisión. Porque hay cargas que no se van con un suspiro religioso. Hay cargas que exigen una entrega intencional. Tienes que decir, Señor,
esto me pesa demasiado, si sigo abrazando esto me voy a romper, te lo entrego. Y aquí hay algo que no quiero pasar por alto. Entregar la ansiedad a Dios no significa negar la realidad. No es actuar como si no sintieras nada. No es fingir que todo está perfecto. No es espiritualizar el dolor. Jesús mismo conoció la angustia. En Getsemaní, antes de la cruz, experimentó agonía profunda. El Hijo de Dios no vivió anestesiado. Lloró, sufrió, se angustió, oró intensamente. Eso significa que cuando tú llegas quebrado delante del Señor, no te recibe alguien frío. Te recibe alguien que conoce el peso del dolor humano. Por eso puedes hablarle con verdad. Sin teatro, sin frases de manual, sin pretender una fortaleza que hoy no tienes. Puedes decirle, Señor, estoy cansado, tengo miedo, estoy pensando demasiado, me cuesta apagar la mente, no sé qué hacer con este peso. Y esa oración, aunque parezca simple, es preciosa delante de Dios. Porque la honestidad siempre abre puertas en la presencia del Padre. Mira a Marta en Lucas 10. Jesús la ama profundamente, pero le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. No le estaba diciendo perezosa, no le estaba diciendo incrédula. Le estaba revelando el problema del corazón, demasiadas cosas ocupando el centro. La ansiedad casi nunca empieza con una gran catástrofe. Muchas veces comienza con muchas pequeñas cargas amontonadas sin ser procesadas en la presencia de Dios. Estás pendiente de todo menos de tu alma. Te ocupas de todos menos de tu descanso interior. Respondes a todos menos a la invitación de sentarte a los pies de Jesús. Y uno podría pensar, pero si estoy haciendo cosas buenas. Sí, Marta también. El problema no era el servicio. El problema era servir sin reposo interior, hacer mucho con el corazón agitado, cumplir tareas mientras el alma se desordena. Y hay gente que lleva tanto tiempo funcionando así que cree que vivir alterado es normal. No, no es normal. Te acostumbraste, pero no fue el diseño de Dios para ti. También están los discípulos en la tormenta, en Marcos 4. Jesús estaba en la barca, pero ellos gritaban desesperados. Y seamos honestos, a veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Sentimos las olas, vemos el viento, escuchamos el crujido de la barca y concluimos que todo se va a hundir. Pero el gran mensaje de ese episodio no es solo que Jesús calma el mar, es que el Señor estaba presente antes de calmarlo. Y eso es clave. Porque hay temporadas en que lo primero que Dios te quiere enseñar no es que confíes cuando todo se arregla, sino que confíes porque Él ya está en la barca aún antes de que se arregle. Hay personas oyéndome que están esperando paz cuando se resuelva el problema. Pero el Evangelio enseña algo más profundo. Puedes recibir paz incluso antes de que todo se acomode, porque tu paz no depende de que el mar se calle, sino de que Cristo siga presente. Juan 14:27 lo confirma con una claridad impresionante. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz del mundo depende de circunstancias favorables. La paz de Cristo depende de una presencia inmutable. La paz del mundo dice, si todo sale bien, entonces estarás tranquilo. La paz de Cristo dice, aunque el mundo tiemble, en mí todavía puedes descansar. La paz del mundo es prestada. La de Cristo es impartida. La paz del mundo es frágil. La de Cristo permanece. La paz del mundo necesita control. La de Cristo nace de la confianza. Por eso Isaías 26:3 declara, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Comienza en la mente. No porque todo sea mental, sino porque la mente es uno de los principales campos de batalla. La ansiedad te arrastra a escenarios imaginarios. La paz de Dios te ancla a la fidelidad de su carácter. La ansiedad te hace repetir, ¿y si sale mal? La fe responde, ¿y si Dios vuelve a sostenerme como ya lo hizo otras veces? La ansiedad te pone películas oscuras en la cabeza. La palabra te recuerda promesas más grandes que tus peores suposiciones. Y aquí quiero hablar con mucha responsabilidad. Hay personas que sufren ansiedad en niveles profundos, persistentes, clínicos, y además de oración y acompañamiento pastoral necesitan ayuda profesional sabia. Eso no contradice la fe. La gracia de Dios también obra a través de consejería seria, apoyo médico y procesos de cuidado integral. No conviertas el pedir ayuda en una vergüenza. Pedir ayuda también es humildad. Y la humildad abre espacio para la restauración. Ahora bien, ¿cómo empieza a caminar alguien hacia el descanso de Dios?
Primero, dejando de llamar fortaleza a lo que en realidad es sobrecarga. Hay gente que dice, yo puedo, yo aguanto, yo sigo, yo no molesto a nadie. Y mientras dice eso, por dentro se está secando. El alma no fue creada para reprimir indefinidamente, fue creada para derramarse delante de Dios. Segundo, nombrando la carga, no pelees contra una niebla. Dile al Señor exactamente qué te inquieta. Tengo miedo por mis hijos, tengo terror de perder este trabajo, estoy agotado por esta deuda. No sé qué hacer con este diagnóstico, me angustia no poder controlar el futuro. Cuando nombras la carga delante de Dios, ya no te domina desde la sombra. Tercero, reemplazando el control por confianza. Y esto cuesta muchísimo, porque la carne quiere tener el volante siempre. Pero descansar en Dios implica decir, Padre, haré lo que me corresponde, pero no voy a cargar lo que te corresponde a ti. Cuarto, aprendiendo a pensar con la palabra y no solo con el miedo. El miedo siempre predica, siempre anuncia catástrofes, siempre profetiza desgracias. Por eso necesitas llenar el alma de una voz superior. No basta con decir, no voy a pensar mal. Tienes que pensar mejor. Tienes que contradecir la mentira con verdad. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Salmo 55, 22. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Salmo 94, 19. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27. Hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 29. Quinto, entendiendo que descansar no es rendirse, es confiar. Hay una rendición cobarde y hay una rendición santa. La cobarde dice, no hago nada porque todo da igual. La santa dice, me muevo en obediencia pero no desde el pánico. Camino pero tomado de la mano de Dios. Sigo adelante pero sin adorar mi ansiedad. Quizás alguien hoy necesita escuchar esto con claridad. Tu ansiedad no tiene derecho a definir tu identidad. Tú no eres tu miedo, tú no eres tu diagnóstico emocional, tú no eres la tormenta que estás atravesando. Tú sigues siendo hijo, sigues siendo hija, sigues siendo amado, sigues siendo visto por el Padre, sigues siendo sostenido por una gracia que no se agotó. Y si hoy sientes que la calma se te fue hace tiempo, quiero recordarte algo. Jesús no solo da instrucciones, da descanso. No solo manda confiar, también acompaña. No solo corrige, también consuela. No solo te dice ven, también te recibe cuando llegas temblando. Tal vez no puedas resolver hoy todo lo que te preocupa. Tal vez mañana todavía haya preguntas pendientes. Tal vez la situación no cambie de la noche a la mañana. Pero algo sí puede pasar hoy. Puedes salir de este momento con menos peso en el pecho porque decidiste entregarle a Dios lo que ya no puedes seguir cargando solo. Hoy puedes decir, Señor, renuncio a sostener el mundo con mis manos. Señor, renuncio a vivir esclavo del peor escenario. Señor, renuncio a esta necesidad enfermiza de control. Señor, te entrego mi familia, mi futuro, mi salud, mis finanzas, mi mente y mis noches. Señor, dame el descanso que no puedo fabricar. Dame tu paz, no la paz barata del mundo. Guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Y yo creo con todo mi corazón que cuando alguien ora así de verdad, el cielo se mueve. Tal vez no con estruendo visible, pero sí con una obra profunda, real, santa. Porque Dios sabe cómo entrar en la habitación donde nadie más entra. Sabe cómo tocar la mente agotada, sabe cómo abrazar al alma temblorosa, sabe cómo poner orden donde había ruido, sabe cómo hacerte respirar otra vez. No tomes decisiones eternas basado en emociones temporales. No definas tu futuro por una noche oscura. No concluyas abandono donde quizá Dios está obrando en silencio. El silencio de Dios no siempre significa ausencia. A veces significa que Él está trabajando en lugares donde tus ojos todavía no alcanzan. Y mientras trabaja, te sostiene. Mientras ordena, te acompaña. Mientras abre camino, te guarda. Mientras responde, te da paz para resistir. Mientras amanece, te cubre en la noche. Así que hoy no te hablo de una paz teórica, te hablo de una paz real. Una paz que no niega la herida, pero la atraviesa con esperanza. Una paz que no cancela la responsabilidad, pero sí expulsa el pánico. Una paz que no depende de una agenda perfecta, sino de un Salvador perfecto. Una paz que guarda el corazón, endereza los pensamientos y le recuerda al alma que todavía tiene refugio.
Si la ansiedad te quitó la calma, vuelve a Cristo. Si el miedo te robó el sueño, vuelve a Cristo. Si el futuro te está aplastando, vuelve a Cristo. Si tu mente no se apaga, vuelve a Cristo. Si tu corazón corre, vuelve a Cristo. Si ya no puedes más, vuelve a Cristo. No a una fórmula, no a una frase vacía, no a una apariencia religiosa. Vuelve a Cristo, porque en Él hay descanso, en Él hay reposo, en Él hay paz, en Él hay sostén, en Él hay abrigo para la mente cansada y para el corazón herido. Déjame terminar orando contigo. Padre amado, en el nombre de Jesús, te entregamos ahora mismo toda ansiedad, todo miedo, toda carga, toda angustia escondida, toda noche sin sueño, todo pensamiento acelerado, toda preocupación que ha querido sentarse en el trono del corazón. Hoy declaramos que no queremos seguir viviendo gobernados por el afán. Venimos a Cristo cansados y cargados y recibimos su descanso. Pon tu paz sobre cada mente atribulada. Guarda corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Enséñanos a confiar, a soltar, a reposar y a caminar tomados de tu mano. Donde hay tormenta, habla paz. Donde hay ruido, habla paz. Donde hay agotamiento, habla descanso. Y donde hay temor, derrama tu amor perfecto. Declaramos que no estamos solos, que tú tienes cuidado de nosotros y que tu paz será más grande que nuestra ansiedad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si esta palabra habló a tu corazón, suscríbete, comparte este mensaje y envíaselo a alguien que hoy necesite volver a respirar en la presencia de Dios. Y recuerda esto, cuando la ansiedad te quite la calma, Dios todavía sabe darte descanso.